Gloria a Dios. Recordaba hace un momento que por allá en los años 90, en principios, un adolescente me decía, fui a una iglesia en donde en el techo hay una bola con cristales como pegados y cuando empieza el servicio y la alabanza, prenden las luces en esa bola de cristal que está en el techo y hay luces que se multiplican por todas partes. Era la primera vez que escuchaba eso acerca de una iglesia, de esas luces que se dan en los salones de baile y en ciertas fiestas que se usan como parte del show que se da en esos eventos. Pero nunca había escuchado que se hiciera en una iglesia y que se tuviera ahí permanente, que cada vez que había un culto, aquellas luces se desparramaban y no recuerdo si dijo que giraban o no, pero se veía por todos lados las luces, cuando, sobre todo cuando estaba la alabanza, era la prioridad en la alabanza. El muchachito me dijo que era la casa del alfarero, ese lugar. Me imagino en qué lugar era, en qué calle. Y ahí quedó. Claro que lo anoté en mi libro de apuntes de historia en aquel entonces. Por ahí anda. Y recuerdo que siempre medité en eso en aquellos días. Ahí quedó, pero no lo comenté de momento con nadie. eh, Aquello que me había dicho este muchachito. Y decía yo, si esto está sucediendo, ¿con qué fin? ¿Con qué propósito lo están haciendo? Con el correr de los años, encontré que eso se llamaba psicología de diseño. Ya cuando encontré eso, ya no solo era esa iglesia, eran muchas haciendo eso mismo, pero ya en formas más avanzadas. Y después vino el humo de colores también, para darle realce a los cultos, para hacerlos más espirituales, para que la gente se animara más, en el sentido de que ahí gritaran, saltaran, danzaran, lo que fuera, pero que se viera movimiento en aquellas iglesias. La psicología de diseño se metió con todo, aunque ya se había metido en los mensajes también. Ya muchos pastores se creían psicólogos. Entonces llegamos al siglo XXI con un caudal de cosas que se habían metido a las iglesias, aparte de la apostasía ya reinante y dominante que subyugó a los pastores y estos subyugaron a las ovejas para transitar por un mismo camino, un camino de tinieblas, un camino de secretismo en el cual no van a contar esto que pasó aquí, no van a contar lo que hicimos, no van a contar lo que les hicieron, van a contar qué es el Espíritu Santo que se manifestó, van a contar que qué bendición tan grande para que otros también sigan el mismo camino que ustedes. Pero esto, humo de colores, luces y, y una música estridente que se ha metido en las iglesias, pues formaban una psicología de diseño terrible para la conciencia humana, terrible para la mente humana. Porque si es psicología, ya perjudica, ya genera un cambio de mente perjudicial. Porque todo lo que sea psicología de diseño es para atrapar mentes, es para ganar la atención y que ésta se quede en la mente, grabada, y se piense en aquello. Y al pensarse en aquello en una iglesia, va separando de Dios el pensamiento del siervo de Dios y lo pone peligrosamente en la orilla de un abismo.
tambaleándose entre me caigo y no me caigo, pero vienen otras cosas que lo empujan a caer. Humo. ¿Qué nos recuerda el humo? Nos debe recordar a todos el incienso que sube a Dios. En Israel, en el templo, se quemaba incienso y el incienso subía. Y debe haber sido algo tan hermoso. Se debe haber sentido la presencia de Dios de una forma tan especial que daba vida. Que el rey David, orando a Dios, dijo: suba mi oración delante de ti como el incienso. Dijo David a Dios. Y Apocalipsis dice que el incienso es las oraciones de los santos, de los siervos fieles de Dios. Pero el humo de esas iglesias no es incienso para Dios. No son tampoco las oraciones de los santos. No son las oraciones de los siervos de Dios. Es el espíritu del mundo dentro de la iglesia, impidiendo que el corazón del hombre queme incienso para Dios, eleve incienso para Dios, eleve oraciones para Dios. Y solo hace oraciones de ego humano. No hay incienso para Dios así. Ese humo es incienso humano. No del alma, no del espíritu, no del corazón del hombre para Dios. Tal incienso que ha provocado, tal psicología de diseño que ha provocado en las iglesias, que prácticamente actúen como actuó Israel cuando estaba en apostasía. Y Dios le hablaba por medio de los profetas advirtiéndole lo que le venía si no se arrepentía. Isaías 28, 14 al 15 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 9:33? Dijo: escrito está: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea que Dios está hablando a Israel en ese tiempo. Le estaba hablando de Jesús. De que Jesús iba a venir a probar los corazones. Iba a venir a descubrir la hipocresía de los líderes que dirigían a Israel y lo habían arrastrado a hacer un convenio con la muerte. Un pacto con el Seol, con el infierno. Y en Israel, ¿qué se veía por ese pacto con la muerte? Por ese convenio con el infierno. Se veía a las mujeres en el templo, en partes secretas, como se hacen hoy cosas en partes secretas las iglesias, endechando a Tamuz, llorándole al hijo de Semiramis, que nació muerto, según la historia original. Nació de un incesto de Semiramis y su hijo, Nimrod. Endechándolo, llorándolo, doctrina que nació porque Tamuz era la esperanza, les decía Semiramis, porque es Nimrod reencarnado, el que va a nacer, les decía. Y cuando nació, nació muerto, según la historia original.
Lo veían como un Mesías. Dios había prometido un Mesías para el mundo, para salvación, en Génesis 3:15. Y al nacer muerto aquel falso Mesías, surgió la doctrina del llorarle, del hacer un culto en el que se le llorara, en el que se lamentara que no se logró aquel fruto diabólico. Imagínense un pacto con la muerte, un pacto con el Seol. Y lo dijeron abiertamente. Claro que al empezarlo no lo dijeron abiertamente. Empezaron con sutilezas, como las doctrinas aberrantes, diabólicas, que hoy se practican en las iglesias. Con sutileza se hace creer que son de Dios. No se atreven a decir, como lo hizo Israel, es que hemos hecho un pacto con la muerte. Es que hemos hecho un convenio con el Seol. Es que por eso te estoy pintando el púlpito de negro. El altar de negro. ¿Tú has visto altares de negro en las iglesias? Si eres de los que asisten juntos a los eventos masivos, porque se conocen unos y otros, y sabes lo que pasa en la otra iglesia, qué cambio hicieron, qué modificaron, de qué color pintaron, qué pusieron. Psicología de diseño igual al mundo practicando los pactos del mundo, que llevan a un pacto con el diablo, con la muerte, con el infierno. ¿Por qué mejor no meditas en tu corazón, tú que estás en esas iglesias? ¿Por qué no meditas en el incienso que agrada a Dios? Cuando en el templo el incienso era quemado a Dios, agradaba a Dios, subía como olor de suavidad a Dios. Pero hoy hay un incienso en las iglesias que no agrada a Dios y que ni siquiera puede llegar a Dios. Humo que te divierte, colores que te enajenan, desde el humo y las luces hasta los púlpitos pintados de negro. Elegancia mundana que te impide ser un pobre del rebaño. Un hombre espiritual, una mujer espiritual, un joven espiritual. Y todo eso ha desencadenado todo eso. Que veamos cosas que creíamos imposibles que se pudieran ver. Jóvenes tatuados, jóvenes cristianos tatuados, tatuándose. Jóvenes cristianos en el negocio del tatuaje, tatuando a otros. Y sus padres están bien así. Pastores y sus esposas están bien así, viendo a sus hijos tatuarse. Lo que importa es la obra de Dios, dicen. Y no se dan cuenta que la obra de Dios está marchita en esas iglesias. Con poquita gente o con miles de gentes están marchitas. Y salen las peores ocurrencias y los peores pecados de la boca de los predicadores. Y se ven las peores prácticas. Y todo empezó suavecito. Iba subiendo de tono poco a poco. Hasta que llegó al colmo lo que tenemos hoy día. Y están tan acostumbrados que no importa que tú les digas de qué se trata. No solo el humo, no solo los colores negros, no solo las luces, no solo lo que sale de la boca que desagrada a Dios.
sino de lo que hacen en secreto. No les importa que le digas que eso que hacen en secreto los destruye. Lo único que les sorprende es que se den cuenta que tú sabes lo que hacen en secreto. Y de lo cual el apóstol Pablo dijo que no colaboráramos con las cosas infructuosas de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar, dijo Pablo, de lo que ellos hacen en secreto. Cosas que se están viendo ahorita, que están sucediendo, y les sorprende cuando se dan cuenta que uno lo sabe. Después de haberlo negado, terminan mostrando con sus rostros que se han sorprendido, porque piensan que si ellos callaron, otros también callarían, y todos callarían y no lo revelarían. Y vemos una iglesia del Señor hoy día cayendo poco a poco. Y cierto que el Señor Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero no dijo que no habría congregaciones que cayeran. Al final las congregaciones están cayendo y quedará un remanente. Aquellos que no participan de esas cosas, distribuidos en distintas congregaciones, pero temerosos de Dios, distribuidos en distintas de esas congregaciones, pero temerosos de Dios, guardándose de no hacer lo que la mayoría en su iglesia están haciendo, sabiendo escapar de lo que los demás están cayendo por voluntad propia. Y ese es el detalle, pues. Pecados voluntarios, pecados deliberados, los cuales llevan a recordar que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10, 31 y 10, 26 al 31. Aún hay esperanza. Aún hay quien de entre todos ustedes pueden alcanzar arrepentimiento. Aún muchos de ustedes alcanzan arrepentimiento. Hagan un alto. Mediten seriamente. Examínense a sí mismos. Y pesen en la balanza de Dios. Si pasan la prueba, lo que están haciendo, lo que están oyendo, lo que están practicando, lo que están creyendo y lo que ustedes mismos están predicando porque lo oyeron, lo aprendieron. Y si la Biblia la están leyendo con el sincero deseo de que si están equivocados abrir los ojos, la balanza se inclinará a favor de que caigan en arrepentimiento de pecados, vuelvan al Señor, entren por la puerta angosta, ya perdonados, e inicien el camino de restauración en Cristo. Mediten seriamente en estas palabras. Dios les bendiga.